Ahora ya. ¿Cómo fue el primer contacto entre Sarela y el refugio? Pues la verdad que el contacto fue muy emocionante, porque había gente con muchísimas ganas de trabajar y estaban muy atentos todos, con muchísima ilusión. Y la verdad que eso fue, digamos, la primera sin conocernos, enseñando un poco lo que es el centro, pero luego ya la primera, lo que es ya toma de contacto de verdad, todavía mucho mejor, porque se vio que tenían pues unas ganas de trabajar, para todo tenían, bueno, no había ningún tipo de problema y fue maravilloso, la verdad que asombrante. ¿Cuánto tiempo lleváis colaborando juntos? Pues llevaremos prácticamente, esto salió en el 2004 y yo creo que al poquitito de abril empezó ya Sarela, o sea que llevaremos prácticamente pues casi 5 años. ¿Qué aportó Sarela al refugio? Pues Sarela ha aportado muchísimo, muchísimo, porque es un voluntariado que demuestra muchísimas ganas de trabajar, muchísima ilusión, la capacidad de sobreponerse pues, a todo tipo de dificultades, de darle vueltas a cualquier cosa, porque nosotros sé que somos muy mareantes y siempre estamos pidiendo cosas y no sé qué, y ellos aportan, pues bueno, cómo hacerlo de una manera, hacerlo de otra, y sobre todo yo creo que demuestran que quien quiere puede conseguir lo que quiera. O sea, la meta depende un poco, digamos, de nosotros, entonces es una ilusión que muy poca gente, muy pocos voluntarios a veces no presentan esa predisposición y esa afán de superación que presentáis vosotros. También lo que es muy importante con vuestra nueva faceta de Agility, pues que gracias a vosotros de los dos perritos, que sobre todo una que tenía muchos problemas de poder ser adoptada por problemas de socialización, pues habéis conseguido que la gente vea que un perro del refugio pues perfectamente se puede enseñar y se puede formar parte de una familia, o sea que ayuda muchísimo. ¿Has notado algún cambio entre los perros con los que trabajamos? Sí, es lo que te digo, lo de los perros de Agility fue muy importante porque una de las perritas, concretamente Cece, que era una perrita muy buena, pero una perrita totalmente asocial, tenía muchísimo miedo a las personas, no se podía manejar porque no podías poner collar, con lo cual para que alguien la adopte es muy complicado. Es una perrita que si la enseñabas dentro de la jaula siempre estaba en la parte interior, con lo cual difícilmente alguien la podría adoptar. Entonces, la labor que hicisteis fue maravillosa, o sea, porque esa perrita, si no llega a ser por vosotros, que la sociabilizáis, y no lo digo por estar vosotros delante, se lo digo a todo el mundo, incluso a la persona que la adoptó, esa perrita no hubiera tenido ningún tipo de posibilidad de ser adoptada. Pero necesitamos personas como vosotros que con paciencia, con dedicación, con su trabajo y ayudada y apoyada por lo que son por expertos, pues ese tipo de animales que perfectamente se pueden adoptar y que pueden llevar una vida perfectamente normal, si no es por ese tipo de voluntarios que ayudan, pues nunca esa perrita, la verdad que está adoptada y además tan rápidamente depende completamente del grupo Sarela. Además que se lo digo a todo el mundo, incluso cuando sale en medios de comunicación y a su propio dueño pues se lo dice, claro. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que Daño Cerebral venía aquí al refugio de animales? Pues me pareció una idea muy interesante, una colaboración de verdad muy interesante porque pueden ayudar, se puede ayudar en muchas cosas, se puede ayudar no solo a la gente a los animales a la gente, a las propias personas que trabajamos aquí. Es una colaboración de verdad que nos está haciendo muchísimo bien. ¿Qué voluntarios de Sarela te ayudan? ¿A qué te ayudan? ¿A qué me ayudan? Pues a ver, a mí me ayuda Juan. Juan me ayuda en una cosa que para mí es realmente difícil de llevar al día y que me ayuda muchísimo a llevar al día, que son a preparar los listados de, bueno, en el caso nuestro de microchips, en el listado de lo que son de la gente que hace algún tipo de trabajo administrativo con nosotros. Quiero decir que tenemos que llevar listados de eso, y Juan la verdad que me ayuda a llevarlo al día, cosa que a mí antes me costaba muchísimo. ¿Cuánto tiempo hace que veníamos dos voluntarios de Sarela a ayudarte? A partir de este año, sí, desde febrero más o menos. En febrero, 4 mesitos más o menos que llevamos, y yo espero que hasta agosto, ¿no? Agosto, septiembre en principio, o más, todo el año. Eso depende.
¿qué piensas de nosotros? ¿Qué pienso de vosotros? Joder, pues que sois... yo ya os considero amigos míos, por lo menos. Jopelín, que pasamos muchas horas aquí por las mañanas. Entre... Claro, días de lluvia, días de sol... Que me caéis muy bien todos. Sobre todo, hombre, os tengo más cariño a vosotros dos. Porque claro, como estamos ahí esa horita y media ahí haciendo las chapucitas, pero que están guays. ¿Y te ayudamos en algo? Pues bastante, porque mira, yo no sabía clavar un clavo. No tenía ni idea. Y mira, ahora con vosotros ya pusimos ese póster de ahí. Claro, la pena es los números, pintando los números. Poniendo todas las alacenas, los muebles, que tenemos que pintarlos. Siempre cuando tienen que colgar un corcho, un cuadro, ¿a quién llaman? Aquí, al trío, ¿o no? Pues es eso. Y yo no tenía ni idea, la verdad. ¿Y te gustaría que siguiéramos? Hombre, yo espero que sí. Claro que sí, porque me tenéis que enseñar más cosas. Sí. Yo de clavos ya, no tenía ni idea. Espero que sí. ¿Te gustaría que el año que viene volviéramos? Me gustaría. Espero que volváis, de hecho. Más os vale que volváis. ¿Te gustaría que siguiéramos viniendo? Sí, sí, sí. O sea, además creo que, te digo, yo espero en un futuro que se pueda organizar mucho mejor, dedicaros más tiempo y tener muchas más tareas que hacéis, que las realizáis muy bien, porque es lo que os he comentado. O sea, creo que hacéis una labor maravillosa y como todo voluntario, pero en especial con vosotros con especial dedicación, sois muy organizados, tenéis muchísimas ideas y cuando se os pregunta alguna cosa para hacer, aportáis vuestras ideas de cómo se podría hacer o cómo hacerlo. Y sobre todo lo que digo, que ya que tenéis pues, bueno, a veces más problemas a lo mejor que tienen otras personas, pues demostréis día a día porque siempre estáis contentos, siempre estáis, a pesar de que a veces aquí el tiempo es malísimo y hace frío, pero vosotros venís, prácticamente nunca habéis faltado y la verdad que yo espero que, bueno, que cada vez podamos hacer muchas más cosas, dedicaros incluso más tiempo y hacer una mayor labor, porque yo lo digo además totalmente de corazón. ¡Qué nervios! Vale, con Baby, when I saw you turning at the end of the street, I knew what time was gone and it took me like ages just to understand I was afraid to be a simple guy. I tried my best to smile, but deep inside my heart I felt it was shine like a crowd dancing. I guess I couldn't live without things that made my life what it is. Can't you hear it calling? Everybody's dancing. Tonight everything is over. I feel too young. I can't lie on my bed without thinking I was wrong. When that feeling calls, this world becomes another. Night I won't hold me in your arms again. I got a very good friend who says he can't believe the love I give is not enough to end your fears. I guess I can live without things that made my life what it is. Can't you hear it calling? Everybody's shaking. Tonight everything is over. I feel too young. Oh, rain falls and hard times coming, they won't leave in the night. I wish I knew what I was doing just to let the spirit survive. Everybody's dancing. I guess I couldn't live without things that made my life